Hola, muy bienvenidos nuevamente a un capítulo de Enrollando Tiras, eso que hacíamos en los 90 cuando después de cada incendio disfrutábamos ahí con los compañeros, básicamente pelando todo lo que había pasado en el incendio. Después nos íbamos a los cuarteles y estamos con Vilma Fernández. ¿Cómo estáis, Vilma? Muy bien, gracias. Qué rico conversar un rato contigo aquí, Eduardo. Qué bueno, vamos a ir hablando de todo, así que en el fondo es muy importante esa parte en la cual vamos a tratar de encontrar esa Vilma, porque debo reconocer que es la ídola de mi mamá que ya falleció, pero ella le hubiera encantado ser bombera, no se dio la oportunidad, yo creo que ser la primera bombera del Cuerpo Bombero Santiago, y yo creo que vamos a ir entrando al tiro en ese tema. ¿Qué se siente ser la primera voluntaria del Cuerpo Bombero Santiago? Mucha responsabilidad, porque en el fondo, sobre todo al principio, fue, una gran carga que tuve. No sé si me costó o algo así, pero sí es una gran carga la que uno tiene de representar al género femenino y tratar de hacerlo bien para que esto funcionara y hubiesen más. Sí, totalmente. Además que era un desafío, porque, bueno, contémosle a todos, estamos llegando a los 314 cuerpos de bomberos, más de 57.000 bomberos te están escuchando. Y esto es muchas historias que son muy importantes, porque tú vienes de una familia bomberil, papá de la octava, tu hermano ya había entrado en la 13 cuando tú entraste, o tú entraste primero a la octava. No, a ver, mi hermano era bombero ya, no de la 13, sí, en ese momento, y ahí yo entré a la octava, o sea, en el fondo en ese momento era mi hermano y mi papá bombero, pero la historia de los bomberos viene más atrás, pues desde el bisabuelo, Ah, vamos con eso, esa yo no la así, sabía. Yo sabía de tu papá, sí. lo conozco, un gran personaje, tu hermano también, pero cuéntame, un bisabuelo, A ver, nosotros ¿de qué somos de estamos Concepción. hablando? ¿Ya? Y tenemos un bisabuelo, es un tío bisabuelo, pero en el fondo yo no tenía bisabuelo, por lo tanto él fue siempre mi bisabuelo. Un hombre muy cariñoso y todo, que era muy conocido en Concepción. Y él fue comandante por muchos años, entonces en el fondo nosotros con los bomberos crecimos. Mi papá fue, no sé si teniente, capitán de la primera de Concepción en un tiempo incluso, mi abuelo paterno también era de esa compañía. Y mi abuelo materno también, o sea, sin saberlo en algún momento mi abuelo materno también fue bombero, así que yo creo que esto lo llevamos más que en la sangre. Hubo un Absolutamente, momento, yo creo que claro, hubo un momento que nosotros nos vinimos a vivir a Santiago y por ende mi papá tuvo que dejar los bomberos en Concepción y siempre con ganas de ser bombero acá también, pero no sabía cómo funcionaban los bomberos acá en Santiago. Igual desde chicos perseguíamos los carros en el auto, así que como todos los bomberos en realidad, eso no es novedoso para nadie. Pero seguíamos a todos los carros, nosotros siempre vivimos ahí en Providencia, así que yo creo que los que más seguíamos era la 13. me parece. De hecho, de hecho vivimos ahí en Antonio Vara, después en Manuel Montt, así que me imagino yo que eran en ese momento no tenía idea de quién perseguíamos, pero sonaba una sirena y todos dispuestos a correr para ver dónde era el llamado. Oye, Vilma, y vamos entrando un poco, bueno, tu papá entra a la octava después de que se viene Concepción por la historia que nos estás contando, él decide la octava y tú lo sigues a la octava por lo mismo, o sentiste una atracción por la escala, hacha, porque son conceptos muy distintos. Conversamos en capítulos anteriores con Cristóbal Goñi, con Diego Velázquez, donde el tema escala también se dio a conocer, en el fondo que es una disciplina totalmente distinta. Bueno, en el fondo, mira, básicamente llegamos a la octava porque hubo un llamado donde vivíamos nosotros y ahí el teniente que iba a cargo conoció a mi papá y obviamente lo invitó al tiro a que fuera la comida del 8. Mi papá ingresó en la octava, mi papá ingresó en la octava un año antes que yo ingresara a los bomberos y se demoró mucho en En volver a ser volver, bombero. Sí, pues yo llegué como a los mira, 5 años a Santiago y a esa altura ya tenía veintitantos. Y bueno, como era una compañía de rescate y él era médico, como que también esa cosa les llamaba harto la atención a los bomberos de la octava y lo invitaron a participar. Y obviamente como era mi único contacto bomberil acá en Santiago fue a través de mi papá que yo llegué a la octava, o sea, sin,
no sé si había mucho que decidir y además que no había bomberas. Oye, pero ¿cómo fue eso? Porque tú en el fondo algún minuto decidís, papá, ¿sabes que quiero ser bombera? Y tu papá te dice, no, si no hay bombera en Santiago, porque habían en Maipú y en otros cuerpos de bomberos cercanos, pero en Santiago no había nadie. ¿Y te topaste con alguna resistencia o la octava al tiro se alineó contigo y te dijo, Vilma, ni un problema, hagamos los trámites para que seas la primera mujer bombera de Fue un poco al Santiago? revés. Fue un poco al revés. Resulta que obviamente en las sesiones se conversaba que querían que ingresaran las mujeres a la octava y mi papá me llegó con esa copucha en el fondo de decirme, oye, ¿te interesa participar? Y dije, no, nada que ver, ¿cómo se te ocurre? O sea, sinceramente, aquí vamos a hablar con el corazón bien abierto. Y yo decía, nada que ver, si es como una actividad de hombre. No, o sea, estuve toda la vida en cuarteles de bomberos, por lo tanto, y en Concepción, que no había mujeres tampoco, al menos en la época que yo iba, por lo tanto, no era tema, era como, no sé, pues, en esa época tampoco habían a lo mejor mujeres aviadoras, mujeres militares, había mujeres en carabineros, sí, pero incluso ellas tenían otro rol cuando yo era chica y cuando ya crecí. Entonces, como me dice, no, pero entra, si, ¿por qué no? Bueno, ya probemos. Y hice mi postulación. Oye, pero solo para entender, estamos hablando para que los 57.000 bomberos que nos escuchan entiendan. Vilma toma la decisión, ¿qué edad tenías? Tenías 20 y algo. Estamos hablando cuántos años atrás. Es Nadie en va a sacar la el, sumatoria, dale nomás. este fue el 98, no sé qué edad tenía, pero veintitantos tenía. Sí, tú vas para los 30 años de servicio ya. Yo tengo ya 27, sí. Sí, pues, sobre los 25, después uno dice voy para los 30. Así Sí, que, yo recibí premio 40 el otro día, así que estoy también bien contento con mis 40 años. Así que, sí, oye, y entonces ya, decides entrar y la compañía, tú tuviste que empujar un poco que la compañía preguntara, el director, porque el reglamento del Cuerpo de Bomberos de Santiago todavía no estaba abierto a recibir mujeres, o ya había una apertura de ese punto de vista. a ver, en general, en el fondo lo que sucedió es que la compañía, en el fondo tenía este proyecto, lo planteó en el directorio, en esa época era Emilio Villar, director de la compañía, y Perfecto. capitán Ignacio Cancino. Y ahí impulsaron en el fondo esto en el directorio, se revisaron los reglamentos y no había ni un impedimento para que hubiesen mujeres en el fondo. Y ellos lo vieron por parte de la compañía como edificio, porque eh, muchas veces o sea, lo que más se decía en esa época que cómo iban a haber mujeres si no habían baños para mujeres, no habían duchas para mujeres, no habían guardias para mujeres, como que ese era el argumento de por qué no podían haber mujeres, ¿ya? Ellos, como digo, Bastante ellos poco presentaron, sólidos esos argumentos. Esos argumentos eran pocamente, solamente decorativos. En el fondo, yo creo que bueno, igual había una preocupación de muchos. o sea, yo creo que preocupación siempre hubo y hubo mucho tiempo que hubo harta preocupación de si éramos capaces o no, pero yo creo que al poco andar de que estuvimos postulando ya se dieron cuenta que no era tema ser mujer. Qué bueno, me Así que, parece. y como digo, cuando nosotros postulamos ya en el fondo se había visto todo el tema reglamentario en el cuerpo, lo había visto el directorio y en el fondo ellos le dieron el vamos a la compañía también para que sucediera todo esto. Ah, perfecto. No, me parece súper bien porque son estos temas que uno le va quedando ahí en la duda, aquí por eso enrollando tiras, vamos copuchando y eso. Porque claro, el cambiar el reglamento era parte del proceso mientras tú estuviste postulando, pero si el reglamento lo permitía, a pesar de que parte con hombres de buena voluntad, porque seguramente juraste con ese que juramos todos. Aquí el cuerpo bombero está compuesto por hombres de buena voluntad, hombres con la palabra genérico, como dicen todos hoy día. Claro, pero en el fondo no hubo ni un cambio. Los cambios reglamentarios que hubo vinieron mucho más tarde y básicamente después de conversar, de darle vuelta, el único tema era que en algún momento alguna mujer pudiese quedar embarazada y en el fondo había que resguardar esa etapa y en el fondo era conversar si las mujeres iban a poder seguir yendo a los llamados, si era prudente que estuvieran en el cuartel o no, pero fuera de eso, nada más. Qué No. bonito. Oye, ¿y qué se siente contar esta historia 27 años después?
de cómo fue, sentí ese cariño, porque tiene que haber sido igual un desafío muy alto. ¿Sí? Yo digo, de verdad mi mamá quiso ser bombera toda su vida. Y cuando supo que entró la primera mujer bombera, ella era pero orgullosa, feliz, contenta. Para ella había sido un cambio, porque su vida habría sido muy distinta. Entonces, yo creo que seguiste el ejemplo de muchas mujeres que estaban en sus casas, que porque ya se le había pasado la edad, no tuvieron la posibilidad, pero vinieron otras jóvenes que estaban detrás tuyo siguiendo la línea de Vilma. ¿Qué se siente hoy día, 27 años después? Es súper bonito y sobre todo que en el fondo el último tiempo también hubo varias compañías que a pesar de ser más nuevas, no sé, por las compañías que, no sé, a lo mejor de, de la décima hacia arriba, que son para el cuerpo son más nuevas, en el fondo, no sé, pues vemos a lo mejor la 14, la 15, que ustedes mismos la 13, que hace poco comenzaron a tener mujeres y yo lo encuentro súper bonito, en el fondo que se hayan atrevido, que se hayan dado cuenta, o sea, yo creo que se dieron cuenta hace rato que ya podíamos estar las mujeres acá, porque yo siempre digo, creo que de las compañías que tienen más tradiciones y que a lo mejor hoy día hay algunas que todavía no tienen mujeres, esos carros yo también los he tripulado, entonces uno dice, no, no era que íbamos a hacer dieta o algo así, porque si no, no podrían haber dicho, señorita, espere aquí en el cuartel y nosotros vamos al llamado y volvemos. O sea, al contrario, siempre nos subieron a los carros igual y participamos con sus compañías. Entonces, eso yo bonito hoy día cuando veo que casi todas las compañías tienen mujeres. Algunas veces algunos directores han llamado para preguntar cómo lo hicimos nosotros, como para darles más seguridad también a ellas. Sí, porque además hoy día entran mujeres a la octava y tienen un camino que empezó la Vilma, como decís tú, las cosas más de infraestructura, los baños, la guardia, el reglamento ya más sólido desde el punto de vista de la posibilidad de estar embarazada y saberse protegida dentro del cuartel y que no te va a costar de que te expulsen o lo que sea por no asistir. Tiene todo un misterio. ¿Tú conversaste con otros cuerpos de bomberos o te mantuviste ahí dentro de la octava con Ignacio y con Emilio protegida? A ver, lo que pasa es que en esa época mi papá era instructor, mi hermano era instructor de la Academia Nacional de Bomberos, por lo tanto nosotros teníamos contacto con bomberos de todo Chile. Y, y Solamente para dejarle claro a todo el mundo, el papá de la Vilma hoy día es cirujano general nacional, ¿ah? En fondo es súper popular. Entonces, sí, hay que dejarle esa nota ahí para que no nos digan que no lo dijimos. y ¿cómo se llama? En esa época yo tuve instructoras que eran mujeres. Hay mucha gente que cree que las mujeres vienen hace veintitantos años los bomberos y no, pues vienen hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, el Cuerpo Bombero de Santiago, un cuerpo bombero antiguo, de los primeros que hubo, entonces básicamente era más difícil por las tradiciones, pero bomberas hubo 1000 años atrás y yo tuve instructoras que eran cototas, o sea, se les respetaba a esas mujeres, daban, daban Ah, un poco de susto. perfecto. Y como yo veía, ella era la instructora, ella le hacían clase a los hombres, no era tema. O sea, uno decía, vamos a la par y yo un poco aprendí de ellas también, a pesar de que no eran del cuerpo, pero eran mis referentes en esa época. Oye, Vilme, ¿tenemos datos de quién es la primera mujer que entró a bombero en algún cuerpo bombero en Chile? ¿Será una superintendenta de Chihuayante que hubo después o no? No lo sé, pero había una señora que tenía muchos años de servicio, que era del sur. De hecho, aparece en algunos libros, pero no sé si ella fue la primera bombera. O sea, Ya. hay que tener claro que a lo mejor bomberas hubo hace montones de tiempo, pero no sé si desde un principio pudieron cumplir el mismo rol de bomberos. O sea, cuando yo entré, Perfecto. habían cuerpos bomberos donde había mujeres, pero tenían un rol como de acompañamiento, organizaban actividades para la compañía, y incluso de un cuerpo bombero cercano que tengo yo, me decían, ya Vilma, pero ahora tú que entraste a los bomberos, ¿qué es lo que haces? Voy a los incendios, los bomberos van a los incendios, Claro. eh, vamos a rescate, ya, pero tú te quedas en la máquina. No, yo me bajo, trabajo. Y como que ahí empezaron a envalentonarse, a decir, nosotros también podemos, y al corto tiempo y en el fondo también con gente que tenía más experiencia, las empezaron a integrar ya como bomberas, pero es que a lo mejor eso pasó en muchos cuerpos hace años atrás. Sí, ni yo Seguramente. misma creía que uno podía ser bombera.
Sí, totalmente. Hay que investigar eso. Vamos a hacer un doble clic ahí, como dicen en algunas partes. Vamos a investigar, nos vamos a ir metiendo también. Pero un poco volvamos a la Vilma Fernández, que entra al cuerpo bombero y la pregunta que le hacemos todos por igual acá. Primera salida a cargo. Esa historia yo creo que es digna de contar, todos la han contado y no la podemos ocultar. ¿Qué pasó la primera vez Mira, que salimos acá? mi primera salida a cargo no fue tan glamorosa, pero fue la primera. Estaba yo de teniente interino en la compañía, porque de verdad que a mí me pusieron hartas fichas en la compañía. Rápidamente me eligieron, o sea, no es que me nombraron en ese caso teniente interino. Había estado trabajando en la ayudantía, en tesorería, obviamente, y, y la compañía siempre estaba repleta, entonces era imposible salir a cargo. O sea, si uno salía a cargo, te comprabas el quino al tiro mejor. Sobre todo con, no sé, un año, 2 años de servicio, no me acuerdo qué antigüedad tenía, pero solo porque fui teniente interino logré salir a cargo. Y era un 17, me acuerdo, ahí en la Concepción. Y era un problema con una estufa a gas. Por eso digo, no, glamuroso no era. Pero obviamente se escuchó por la radio que iba Vilma Fernández a cargo y todos quedaron saltones. ¿Ya? Al llamado llegó harta gente. Pero seguramente Eh, era Vilma Fernández 10 atrás, porque la octava sí que lleva gente atrás Sí, no, sí, con fuerte. sí, sí había gente, pero además llegaron varios más antiguos, o por lo menos un par más antiguos que yo, que tienen mucha experiencia y lo agradezco. Pero me di el lujo de decir que estaba todo controlado y que podían permanecer en el carro. Me parece buenísimo. Oye, sí, la mía también, porque tenemos ya un punto de coincidencia. Mi primera salida también fue un 17, pero fue bastante menos glamuroso porque ese día llovía que se las pelaba y no llegó nadie. A pesar que dije que yo iba, a todos le dio lo mismo. Era estos típicos cables que se estaban chisporroteando. Estuve una hora debajo del agua, llegué empapado y no llegó nadie. Después tuve que ver cómo hacía la lista, todas las complicaciones de la época, que era todo a papel, porque los que nos están escuchando, Obvio. los 314 cuerpos bomberos, hoy día todo es digital y todo. Estamos hablando con Vilma que había que hacer la lista en papel y después tenía que llegar al cuartel y la traspasaba y en una hoja gigante donde había que ponerle la información y todo. Estamos hablando de los 90 enrollando tira, en el caso de la Vilma con la escala Pitón, escala hacha. ¿Y cómo era el rescate en esa época? Porque hace 27 años el rescate estaba partiendo. A ver, yo creo que igual tenían harta experiencia, pero era algo totalmente distinto. O sea, eh, hay que pensar que en esa época, bueno, el rescate vehicular no varía tanto, pero sí todo lo que era el rescate en el río Mapocho, rescate con cuerdas, era, era como la prehistoria. Pero básicamente, no sé, pues el otro día conversábamos con algunos voluntarios sobre cómo eran los rescates en 1970 y decía, eran los mismos rescates que hacíamos nosotros en el 98, 99, 2000, en el cual se ponían un par de cuerdas, no sé, cuando íbamos a rescatar a alguien en el río, se ponían dos escalas, se bajaban unas cuerdas, eso se le ponía unos mosquetones que se enganchaban con la camilla y tú subías al accidentado afirmándote de las escalas y tus brazos afirmaban la camilla y tú llegabas arriba. O sea, era bien rudimentario. Pues, no nos demorábamos ni 2 segundos en llegar al río, rescatar a la persona, subirla. Pero claro, hoy en día se tiene que privilegiar la seguridad de todos modos. Entonces, pero era lo que había y así funcionábamos y lográbamos nuestro objetivo. El río siempre fue muy peligroso, siempre yo lo he felicitado, yo creo que... Me acuerdo que hicimos un ejercicio en la época de Vicente Royes en el río a la altura del puente Pedro Valdía, que tampoco terminó muy bien ese... Todos pinchados después Sí. para el tifus y no sé qué cosa, porque todos tragaron agua, fue bastante... Todo lo que fuimos terminamos pinchados. Pero sí, esa parte. Oye, Vilma, tú te especializaste fuiste inspector de material menor en algún minuto. No, yo fui inspectora de a ver cómo se llamaba, Escuela de Formación Bomberil. De departamento de estudio de instrucción cambió a Escuela de Formación Bomberil. Ahí, Perfecto. ahí,
partí Oye, mi historia ¿y cómo en fue la esa comandancia. segunda etapa en la cual empezáis a entregar tus conocimientos allá al cuerpo de bomberos, empezáis a participar? Porque hoy día actualmente eres secretaria académica, ¿correcto? O también me Sí. dieron mal el dato. Ah, ya. No, está bien, ese está bien. La Oye, escuela no me y ha querido porque soltar. me parece. Y ahí empezáis un poco a entregarle tus conocimientos al cuerpo, la parte académica es la que más te va moviendo, y ahí empezaste a encaminarte, ¿o no? Bueno, fue interesante porque en el fondo, antes de ser ayudante o inspectora de la escuela, yo ya había logrado, todavía no entiendo por qué llegué a ser instructora de la Academia Nacional de Bomberos, porque en esa época el Cuerpo Bombero de Santiago tenía sus propios cursos, no se relacionaba tanto con la academia. Pero yo por algún motivo alguien me autorizó a ser instructora, así que lo hice, me especialicé, había una especialización básica de conductas bomberiles, formación y desfile, y después uno se dedicaba a otras áreas. A mí me tocó, porque lo que me gustaba y porque era lo que hacíamos en la compañía, que era el rescate vehicular. En esa época Perfecto. creo que ni siquiera existían los cursos de escala, pero No, era yo, lo más cercano a lo que nosotros hacíamos. Eh, y me acuerdo que un día llegó don Ricardo Tile, ídolo para don mí. Ricardo Mille Cartagena. Sí, llegó una revisión de cuarteles a mi cuartel y me saludó y me dice, ¿usted es Vilma Fernández? Sí, soy yo, dígame. Y yo así media tiritando porque igual una persona demasiado importante en el cuerpo en esa época. Había sido superintendente y me pidió que le explicara cómo veía yo la capacitación y Perfecto. qué mejoras podíamos hacer en el cuerpo. Yo le empecé a conversar un poco, le conté que la academia tenía ya algunos cursos formalizados y que eran buenos, que a mí como profesora al menos me parecían que eran buenos. Y le tiré la pelota a mi papá, pues si mi papá era más antiguo, tenía más peso, así que dije, si quiere conversa con el doctor Fernández, que también es instructor hace más tiempo que yo, y le tiro la pelota. Dije que él se haga cargo de esto. Y al poco andar lo nombró secretario académico y a mí me Perfecto. nombró ayudante de comandancia. De ahí empezamos, en el fondo, a tratar de... Nosotros decíamos, ¿para qué vamos a inventar la rueda si hay cursos buenos como el rescate vehicular? En esa época no habían muchos cursos tampoco. Y eso lo empezamos a implementar en el cuerpo de a poquitito, hasta que ya hoy día es un curso normalizado y que lo toman básicamente todos los bomberos. Sí, pues hoy día yo creo que lo hemos conversado con la mayoría de los entrevistados, más que nada, esta conversa, más que una entrevista, que claro, esa parte es muy, lo profesional que están los bomberos se lo debemos a gente como Vilma que se sacrificaron por enseñar, porque cuando uno parte con toda esta academia, necesita quien enseñe. Y yo creo que mucha gente te debemos mucho gracias a Vilma, a ti, a Gonzalo y a otros que dedicaron su vida a enseñarle a los otros bomberos, porque es la única forma de aprender, es que alguien nos enseñe, porque uno, cuando yo entré en los 80, iba ahí aprendiendo de lo que otros te decían, y cometíamos errores, quemábamos vidrio, quebrábamos vidrio, y hacíamos un montón de cosas que fuimos aprendiendo con los tiempos, pero hoy día el bombero de hoy día es súper profesional y se debe a estas mallas académicas que se han ido mejorando año a año. Sí. Así que, como te digo, por ahí partimos, ¿no?, un poco con el tema de la capacitación y después ya esta cosa creció, creció, creció. Eh, Nosotros por mucho tiempo en la escuela éramos cuatro personas, pues inspectora y tres ayudantes. Aprovecho de mandarles un saludo porque sin ellos no habría llegado a alguna parte, a Gonzalo, a Mauricio de la décima y a nuestro Hernán Sagreo que todavía lo echamos de menos. Mm, Que ya partió. sí. Y a la Patti, que era nuestra secretaria rentada en esa época, que también era, como yo digo, era una bombera más porque se sacaba la mugre, era más que, yo creo que daba más de lo que tenía que dar de su trabajo, se ponía la camiseta y nos ayudaba y gracias a ella sacamos muchas cosas adelante, a normalizar cursos, a hacer manuales, porque no había manuales, cada instructor hacía la clase como le parecía, que tampoco estaba mal para la época, pero en el fondo nosotros siempre pensábamos, el día que este instructor no esté, ¿qué va a pasar? Claro, y Vamos a además con quedar en ese el aire. manual que es del personal, cómo lo traspasáis a que sea algo que todo cualquiera lo pueda dar? Si esa es Y que le la enseñaran, gracia de normal.
Sí, que le enseñaran a otros, así que hasta que llegamos al punto online que también era necesario en algún momento y se logró, pues ahora vienen otros cambios en la escuela también. Volvamos a la octava, volvamos a esa Vilma más joven y todo el tema y vamos a la pregunta clásica. Primer incendio. ¿Qué se sintió? ¿Cómo se sintió esas vibras de comprendido por orden de alguien, sea la alarma de incendio o te tocó que la octava la diera? Porque la octava es una compañía de grandes incendios de la alarma, entonces podría estar, a diferencia de los demás que tenemos que esperar que nos den la alarma, para ir, la octava es una compañía de grandes incendios. Resolvamos esa pregunta primero. ¿Tu primer Mira, yo no, incendio fue la nunca octava he o sabido fue si fueron mis primeros incendios o no, pero al menos fueron de los que me llamaron la atención recién entrada, que eran los incendios en La Vega. Esos incendios eran impresionantes porque uno puede decir se quemó un local, no, se quemaba mucho, había locales que estaban enrejados, entonces no era fácil y además que uno muchas veces cuando va a un incendio tienes todo el camino para prepararte, por corto que sea, pero ahí nosotros nos subíamos al carro y nos teníamos que bajar de inmediato, entonces era como, no había mucho que pensar, pero sí te encontrabas con incendios grandes y por eso digo, no sé si fue mi primero, pero con personas que también fallecieron en el incendio. Entonces, eso para mí fue demasiado impactante. bueno, hay un mito de la octava que dicen que hay un 48 que dio la alarma desde el casino arriba. Cuando salen los tonos, él se para y ve que es La Vega que arde entera y agarra su portátil y le dice 48 central de la alarma de incendio. En el fondo, a ese nivel de cerca está La Vega de la Sí, octava, que está ubicada en la estamos a avenida una Santa cuadra. María y con Recoleta. Sí. A los que nos están escuchando y no se ubican más o menos, entonces Santa María, Recoleta, al frente La Vega y en la otra esquina la octava y segunda compañía del Cuerpo Bombero Santiago, de la cual estamos con Vilma, que es de la octava y nos está contando sus primeros incendios. Oye, Vilma, y hacha, escala, ¿cuál fueron tus primeras, el fondo escala, las primeras actividades? Porque a los bomberos de agua, básicamente la primera gracia es la posibilidad de un pitón está lejos de cualquier historia. Así en el fondo está los mayores, y después el chupe, la posibilidad cuando ya estáis remojando, te mandan como dicen, oye, ahí está el pitón tirado, tráelo de vuelta. ¿Qué pasa en el mundo de las escalas con esa historia? ¿Cómo el chupe que está recién ingresado, que además es mujer, va a su primer incendio? ¿Qué te corresponde? ¿Hacha, escala, no sé? A ver, en general el trabajo del chupe cuando yo entré era armar focos y quedarte en el ¿Ya? foco. que, pero en el fondo también yo siento que fueron súper generosos con nosotros las mujeres porque nos enseñaron, porque tampoco podíamos ir y dejar una embarrada en un incendio si iban pocos. Entonces, eh, y tenías que adquirir rápido en el fondo experiencia de parar escalas, subirte al techo, destechar, pero también la labor de un chupe era esa básicamente, eh, iluminar. Y en esa época, es eso que yo recuerdo siempre, que uno le daba la corriente cada vez que agarraba los focos, porque en el fondo los incendios, y sobre todo los incendios grandes, había agua en el suelo, muchas veces no había dónde colocar las uniones y no, pues quedan en el suelo con agua y tú agarrabas el foco y quedabas, quedabas crespo. Claro, me parece. Es cosas que no se saben, porque en el fondo cuando uno es de una especialidad distinta, tenés tu historia, pero no, está muy buena esa historia. En el fondo yo no sabía que los de los focos les daba ahí, daba Sí, su... y era como Oye, cambia el foco lugar, no. ya sabía que te iba a pegar ahí un pequeño... Sí. Oye, y si era de día, también te mandaban con foco. No, no. No, pero de repente, dependiendo del incendio, si era en un lugar cerrado, claro que igual necesitas iluminación, pues. Pero en el fondo, adentro sí. Oye, ¿y hasta qué Me edad acuerdo en la dura? discoteca Bocacho, no sé si tú fuiste a ese incendio, ¿Cuál? ahí en la Plaza Italia, una discoteca que quedaba en un Sí. subterráneo. Ya, pues ahí Ah, estábamos perfecto. en una piscina temperada, pues. Era como que todo el subterráneo pura agua caliente Sí. y ahí uno tratando de iluminar lo que se podía. Sí, éramos en esa época, tampoco te tocó también todo lo que es el cambio uniforme. En el fondo, que muchos de los que hemos conversado nos tocó
pasar de cuando las compañías teníamos uno o dos equipos autónomos, los famosos RACAL, y hoy día no hay nada que se haga sin un equipo autónomo, sin un uniforme normado, sin una esclavina, sin un casco. Pero nosotros teníamos chaqueta de cuero, blue jeans y con suerte. ¿Tú en qué etapa entráis? Yo ya entré con chaqueta de ¿Cotón cuero, de cuero o todavía no? sí, de cuero, ya era de cuero. Olea. Olea, de hecho fui donde el señor Olea porque como era mujer, seguramente la cotona era distinta, que lo encontraba súper ridículo, pero fui donde el señor Olea, me probé una cotona, hicieron una especial para mujeres, no sé, nunca supe cuál fue la diferencia, pero tuvimos nuestra bonita cotona que, no sé, me ha durado unos 10 años, porque también era un cuero delgadito, no sé qué tipo Muy. de cuero era, porque igual yo la tenía toda pinchada igual, tenía hoyitos mi cotona. Así que ¿No? Y eso, pero además, sí el buzo era una tela delgadísima. Cuando ustedes hablan de que usaban blue jeans, ojalá nosotros hubiésemos usado blue jeans. Lo nuestro era un uniforme muy bonito, negro, con reflectantes, pero era una tela. eh, yo creo que las camisas que usan los hombres son más gruesas que el buzo que usábamos nosotros, pues los winches sí, reflectantes eran de plástico nomás. los primeros buzos también eran olea y fueron color petróleo. Yo me tocó ser parte de esa generación de los primeros buzos y claro, se rajaban, eran súper delgados y uno usaba el blue jean debajo, era como para no ensuciarte la ropa de civil, pues al final íbamos a los incendios con ropa de civil. ¿Cuánto voluntario más antiguo se echó a perder sus ternos con todo esto? Se quemaron las Claro. corbatas, no, sí, era un mundo distinto. Las botas eran número 38, las más chicas, y yo calzaba 34. No habían botas más chicas, las botas Ni en, batas. ba- Ni en bata. No, nada, nada. O sea, claro, me podría haber comprado una bota de agua, pero en Pero no esa sé, época ahí ya tú hubieras dado existían más. las botas con la punta de reforzada y todo el cuento, pero tenía que ponerme la bota 38, 39 y le ponía un calcetín enrollado en la punta para que no se me cayera. Mira, esos son Así pequeños que detalles la seguridad más no funcionaba complejos que el mucho. baño. No, Eso era no, difícil. sí, pues, Y absolutamente, subir una porque además escala con botas grandes eh, más encima. claro, tú vayas a los techos, no era una voluntaria por último de que vaya con pitón y todo, está, y tenías que ir con el hacha subiendo por escalas con una bota gigante que de 34 a 38 hay muchos centímetros de diferencia, así que. Oye, y como para ir llegando a un par de ya conclusiones, llevamos harto rato, ha estado muy entretenido. Tú recibiste un premio recién hace poco. ¿Le podemos contar a todo el mundo de qué se trata el premio? Bueno, la Gran Logia me dio un premio el otro día en reconocimiento a la trayectoria bomberil, que es un premio que se le da a los voluntarios que no pertenecen a la masonería. Entonces lo encontré súper bonito porque en general, claro, cada vez que cumplo 5 años más, a uno lo reconocen o en todas partes dicen, ay, la Vilma, que es la primera. ¿Ya? Pero en el fondo que venga otra institución y te quiera reconocer también es bonito, es como yo digo, trascendí. Sí, pues absolutamente. ¿Sabes qué? Pero no solo trascender, eso es abrir el camino. Porque muchas veces uno puede trascender, pero ser la primera de algo, pero no abrir el camino, sino que simplemente ser. Y yo creo que la gracia de Vilma, que estamos aquí conversando con ella, es que le abrió el camino a muchas otras mujeres que el CBS lo tenía muy cerrado y fuiste haciendo la apertura y llegando a muchas personas más. Oye, en esta parte que son los últimos 5 minutos, me gusta, mandémosle mensaje a los 57.000 bomberos, 614 cuerpos de bomberos que nos siguen. Estamos con 35.000 visitas que tuvo Cristóbal Goñi, que ha sido el que más está, o Matías tuvo no sé cuántas miles, eh, ha estado Ian Argo también. Entonces, esta parte en la cual yo creo que todos lo escuchan, en el fondo es, ¿qué le diría a ese bombero que está entrando, en tu caso, a la bombera o bombero, como quieras, no necesitas ser a la bombera, para los próximos 30 años de los bomberos, que van a ser duros, porque siempre lo que viene es mucho más difícil que lo que ya ocurrió. Bueno, primero más que todo mi respeto a los bomberos de hoy día porque no es lo mismo a cuando entramos nosotros. Eh, Hoy se requiere de una capacitación extensa, dura, así que nada, yo creo que tienen que tener mucho ánimo, ganas
y sobre todo tener claro que en el fondo todo se recompensa. O sea, el hecho de ayudar a alguien que está en una emergencia, de quizás salvarle la vida a alguna persona. Finalmente nosotros ni siquiera nos enteramos mucho si le salvamos la vida a alguien o no, pero al menos decimos, ya, lo entregamos vivo todavía. Eso te da mucha satisfacción. O sea, yo creo que con eso pagamos, se pagan todas los desvelos, las levantadas temprano, los ejercicios el día domingo en la mañana, el trasnoche en la guardia, y se forma una familia demasiado bonita. O sea, yo le digo a todos los que van a entrar, van a tener una nueva familia. Es alguien con la que Totalmente tú de acuerdo. cuentas al 100%. O sea, yo creo que aunque no coincidamos en las mismas opiniones con algunos, en el momento que tú te subes al carro, se acaban todas las diferencias. Sí, Porque tú totalmente. dependes de mí y yo dependo de ti. Entonces es demasiado fuerte el lazo que se crea en nuestra institución. Sí. Yo una vez me preguntaron por qué, porque me dijeron, alguien me dice, oye, pero los bomberos entre ellos sacaban puñales y todo el tema. Y dije, pero no toqué a uno, porque los otros 57.000 lo van a defender. Es decir, Sí. pues ahí somos una familia, es como cuando los hermanos, entre ellos pelean, y nosotros tenemos todo el derecho a pelear entre nosotros, como dice la Vilma, tenemos distintas cosas, pero finalmente si tocan a un bombero, tienen 57.000 hermanos que lo van a defender. Y eso es muy lindo también sentirse adentro que pertenece a una familia súper amplia. Oye, pero me faltó durante la entrevista, todo tan entretenida que se me fue ahí por los 20 minutos, siempre pedimos una anécdota y no puedes decir que no, porque hemos revelado muchas anécdotas de todos los que han estado acá. Esa anécdota que no se la contarías a nadie, excepto a 57.000 bomberos y 314 cuerpos que dará a escuchar con 1.700 compañías que van a poner este podcast y van a escuchar. ¿Cuál es la anécdota que Vilma nos quiere contar a todos los bomberos? Porque esto es puro coa de bomberos, nadie entiende si no son bomberos lo que hablamos. Bueno, yo creo que mi anécdota más grande fue en la postulación. Eh, no sé cuántos días llevábamos de postulación, y aquí yo creo que mis compañeras con las que yo estaba postulando, eran Susan Heimlich, eh, y otra compañera más, la Valesca, eh, obviamente nos metieron en un curso de cuerdas que daba el Chico Cuevas y otros instructores más de cuerdas de esa época. Era la inauguración de un curso de rescate con cuerdas, donde nos contaron de manera teórica de qué se trataba el rescate, qué materiales se ocupaban, y nos invitan para el día siguiente a una actividad en la Torre Santa María. Y bien, llegamos todos los postulantes, obvio, uno como postulante quiere ir a todo, y el chico Cuevas me dice, Vilma, supongo que te vas a tirar de la torre. Y yo le digo, sí, obvio, pensando que era una broma. Yo siempre pensé que era una broma del chico Cuevas. Me dice, ya, pero acuérdate que tienes que ir con arnés, ponerte mosquetón, tienes que ir uniformada para arriba. Ya, pues. Llegamos al helipuerto, empezaron a bajar solo los instructores porque ellos eran los capos en el rescate. Y Chico Cuevas me dice, ya Vilma, te toca a ti. Pero es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo no me manejo mucho en esto. Fuera de lo que contaste ayer, me dice, mira, tú tienes que hacer esto y esto. Ya, listo. Pruébalo aquí todavía estábamos arriba en el helipuerto. Prueba, ya, mira, ponte la cuerda en el cachete y vas a frenar. Ponla para el lado y tú ahí te mueves. Y ahí yo seguía convencida de que esto era un chiste de Chico Cuevas, pero el chico Cuevas decía, si algún día tenemos que rescatar a alguien, estas son las únicas instrucciones que podemos dar y la persona tiene que ser rescatada. Ok. Y me dice, ya, párate arriba de la baranda. Y yo me paro arriba de la baranda y dije, ya, seguro que cuando pase la baranda, chico me va a tomar y me va a subir. Ya, eh, sale de la baranda. Bueno, salgo de la baranda y me dice, ya, empieza a soltar la cuerda. Ya, yo empiezo a soltar y digo, ahora me va a sacar.
sigue bajando. Sí, y ya cuando llevaba como 3 metros, yo dije, no, esto es, ¿cómo se llama? Esto ya no es Esto es broma, verdad. pues no es, esto es verdad, ya aquí que me saca de acá. Y bajamos la Torre Santa María, todas las mujeres primero, Wow. eh, que éramos tres las que estábamos postulando, y llegamos abajo, lo hicimos correctamente, seguimos todas las instrucciones, pero el problema fue que quedaban muchos voluntarios arriba que, igual que nosotros, fueron a observar nomás una actividad de los instructores. Y después nos confesaron con el tiempo que ellos también hicieron el descenso, pero porque no podían quedar de miedosos. Así que tuve compañeros muy valientes también que bajaron la Torre Santa María, pero yo creo que si nosotros no hubiésemos No, bajado, a lo mejor no hubiesen estado en esa situación. Pero yo la verdad es que yo no lo habría bajado. No, me así que yo creo parece, que ahí estuvo nuestra gran receta para lograr el triunfo y llegar a los bomberos. me parece. Oye, empezar a agradecer, Vilma, te pasaste, fueron muchos minutos, muy entretenidos. La verdad es que lo he pasado tremendamente, he aprendido mucho de esto y seguiremos conversando. La idea es que esto vaya ocurriendo más seguido, como estamos enrollando tiras, como se hacía en los 90. ¿Ah? Y en este caso también recogiendo la hacha a la escala y como nos contó muy bien la Vilma, los focos del incendio que eran responsabilidad de los chupes. Así que muchas gracias, Vilma, te pasaste y nos estamos viendo para la próxima. Muchas Gracias gracias. a ti, fue un gusto conversar contigo.